Mucha gente ha escuchado hablar de Dios, a mucha gente le han hablado de Dios, pero no conocen realmente quién es Él, cómo es Él, no lo conocen a profundidad y por eso muchas veces es que vemos que la gente no se mantiene firme, que la gente en momentos de necesidad pues se tambalea porque no saben en quién han puesto su fe, no conocen el objeto de su fe. Y esta es una de las razones más importantes para las cuales nosotros hemos desarrollado estos estudios bíblicos los miércoles para que conozcamos mucho mejor a Dios y podamos entender cómo Él es y por qué y para qué podemos confiar y depender de Él. Y hemos pues hecho varios estudios y empezamos a estudiar el Salmo 23. No voy a hacer un breve repaso, pero no voy a enseñar todo porque esta es la sexta parte del Salmo 23. Y ya llevamos mucho que hemos aprendido, así que no lo vamos a decir, pero sí quiero hablar un poquito acerca de algo que aprendimos en la semana pasada. Estuvimos enseñando acerca del versículo 4 del Salmo 23 y fue impresionante porque señalamos en un principio que ocurre un cambio, hay una transición desde los primeros 3 versículos al cuarto. En los primeros 3 versículos vemos a un David que habla de Dios, que habla de su grandeza, habla de su fidelidad, habla de su majestad, habla de su bondad. Es un Dios que él lo ve que es un Dios de misericordia, un Dios que está allí cuando le necesitamos, pero hace una transición en el Salmo 4 y ya deja de hablar de Él, o sea, de Dios en tercera persona, para hablar de Él en segunda persona, le habla directamente a Dios. ¿Por qué? Porque ya se encontraba en situaciones de peligro, en situaciones difíciles, y cuando usted y yo nos encontramos en un momento difícil es cuando más buscamos de Dios. Y esto es lo que hace lo que hace el salmista, nos muestra que él en el momento de peligro donde corre es a Dios. Allí es donde va para encontrar refugio. Es un versículo, y nos hablábamos que era un versículo que a pesar de que ha sido usado mucho para funerales, realmente no se refiere a muerte, sino que se puede aplicar a cualquier situaciones de peligro, situaciones difíciles de la vida. Y a pesar de lo oscura y sombría que puede hacer esta circunstancia, Dios siempre va a estar allí para guiarnos por medio de su luz. Asegura que en los momentos más difíciles Dios va a estar con nosotros para atravesar esos valles. Hay momentos en que la luz, pues explicamos, no llega al valle porque está rodeado de montañas y se hace sombrío, ¿verdad? Y ahí es cuando viene el peligro. Y esto hace, pues obviamente hace referencia a la oscuridad, hace referencia a las tinieblas que siempre están acechando a los hijos de Dios para crear situaciones de peligro que muchas veces no esperamos, pero que están acechando. Y hablábamos una y otra vez acerca de esto y decíamos que en la oscuridad, pues usted escucha los ruidos, escucha lo que está sucediendo a su alrededor, pero simplemente no puede ver lo que está pasando, ¿verdad? No se distingue lo que está sucediendo, solo se escuchan los ruidos, y esos ruidos, lo que sucede en la oscuridad es que se amplifican y van a provocar temor y van a traer incertidumbre, inseguridad, y esto es lo que sucede muchas veces cuando estamos atravesando situaciones difíciles, cuando vamos atravesando ese valle de sombra, de muerte, ¿verdad? Y hablábamos de que la palabra de Dios dice que no es un valle de muerte, sino que es un valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que venció a la muerte, venció al imperio de la muerte. Dice que, ¿verdad? Pues ya lo expuso públicamente al enemigo y ya no queda ese imperio, no tiene poder sobre los hijos de Dios. Fuimos llamados a tener vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús, así que no tiene poder sobre los hijos de Dios, simplemente lo que queda es esa sombra. Nadie le tiene que tener temor a la sombra, porque la sombra no tiene el poder para destruirnos, a menos que usted y yo le permitamos a la sombra que nos destruya, a menos que usted y yo le demos ese poder a las sombras. Cuando le permitimos que nos arrebate nuestra fe, que venga la duda, que venga el temor, pero recuerde que el perfecto amor de Dios echa afuera el temor. Los peores peligros son los que existen en nuestra propia imaginación, y eso es lo que hace que la sombra, en la sombra nos crea situaciones de peligro que la mayoría de las veces no son reales, y nosotros las creamos con nuestra propia imaginación y muchas veces no las creemos. La incertidumbre sobre el futuro es
el mayor peligro de nuestra fe. Muchas veces viene la duda porque no sabemos qué va a suceder, viene la incertidumbre, el temor nos acecha, y ahí es cuando tenemos que estar seguros de que no tenemos que tener miedo, porque aunque caminemos en ese valle de sombra de muerte, no estamos solos. Dios está con nosotros. Podemos ir confiados porque Él camina con nosotros en el valle de sombra. Cuando mantenemos presente ese amor de Dios, el amor infinito de Dios, es cuando el temor no tiene lugar en nuestras vidas, y no importa qué tan oscuro, qué tan sombrío sea ese valle, Él va a estar con nosotros. Esta es la confianza que tenemos, que Él está con nosotros. Cuando usted y yo tenemos esa confianza, cuando sabemos que es una promesa de Dios, no importa qué tan sombrío sea el valle, Dios camina con nosotros. Y lo mejor de todo es que cuando llega ese punto, ese momento de atravesar ese valle, lo que sucede es que ya Dios deja de caminar delante de nosotros como hace el buen pastor con sus ovejas, sino que camina al lado nuestro. Él camina con nosotros, levantándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos, guiándonos, mostrándonos por qué lugar tomar. O sea, no vamos solos en el valle de sombra de muerte. Él está allí con nosotros. Y esa es la única razón para no tener al valle, saber que Dios está con nosotros. Vimos el Salmo 16:8 la semana pasada. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Y maravillosas las promesas de Dios. O sea, si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si Él va caminando contigo a tu derecha, no hay que temer. Dios siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. También vimos Hebreos 13:5. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Y esta es otra promesa maravillosa de parte de Dios, porque es muy fácil para el ser humano dudar de la presencia de Dios cuando está atravesando esos valles, pero es entonces cuando debemos recordar esas promesas que Dios nos está dando, que aún en medio de ese valle Él está con nosotros. Los pastores dijimos y enfatizamos que usaban la vara, que usaban el cayado, usaban una vara para espantar los enemigos y los depredadores, pero también usaban el cayado para guiar y apartar las ovejas del peligro. Y entender el cuidado que tenían los pastores sobre sus ovejas es una de las cosas más importantes que debemos hacer, porque eso nos amplifica nuestro concepto del cuidado y el amor que tiene Dios por su pueblo, de cómo Dios verdaderamente ama a los suyos, y nos hace entender el carácter de Dios. Cuando usted y yo fallamos, Él hace uso del cayado para disciplinarnos, para corregirnos. Siempre lo hace en amor, pero cuando necesita usar la vara para echar fuera a nuestros enemigos, también lo hace. Este es el Dios que tenemos. Y David no tenía miedo a pasar el valle de sombra de muerte, porque sabía que Jehová, el buen pastor, Jesús, el buen pastor, iba con él. Hemos dicho una y otra vez que el Salmo 23 es sombra y figura de Cristo. En cada uno de los versículos vemos reflejado alguna de las facetas de Jesús como Dios, alguna de las facetas del Hijo de Dios allí. Y quiero que hoy sigamos hablando acerca del Salmo 23, y una de las cosas importantes que hemos aprendido acerca de este estudio es conocer un poquito más a Dios y a conocerlo en esas distintas facetas que Dios tiene. Y aprendimos que Él es Jehová, que hace que las cosas sucedan. Aprendimos que Él es nuestro buen pastor, que es nuestro proveedor diario. Aprendimos que Él es nuestro descanso, que Él es nuestro consolador, que Él es nuestro príncipe de paz, que es nuestro guía a través del valle de sombra, y también que es nuestro protector, quien vigila, ¿verdad?, nuestras vidas con la vara y el cayado. Todo esto lo hemos estado aprendiendo a través de este estudio del Salmo 23. Todo esto habla del amor, todo esto habla de la misericordia, todo esto habla de la fidelidad de Dios. Y además todo esto es más que suficiente. Escuche bien, cuando escuchamos todo esto, todas estas facetas de Dios, proveedor, pastor, cuidador, consolador, descanso, paz, protector, cuando escuchamos todo esto, es más que suficiente para alabarlo, es más que suficiente para exaltar su nombre, para declarar su grandeza, su amor, su fidelidad. Es maravilloso ver esto. Pero ¿qué pasa después que nos ayuda a pasar el valle de sombra de muerte? ¿Qué es lo que nos espera cuando pasamos el valle de sombra de muerte? Cuando podemos llegar al otro lado. Y es que
Es interesante ver esto, y esto es lo que sucede y lo que vamos a ver a partir en el versículo 5. Veamos lo que sigue al valle de sombra de muerte. Usted y yo necesitamos entender todo lo que Dios nos está hablando, y Dios no nos deja solo a nuestra suerte. Él no dice, bueno, ya los ayudé a pasar el valle de sombra de muerte, ahora arréglenselas como puedan. No, simplemente no nos deja solo. Él sigue, Él continúa a nuestro lado, sigue con nosotros, y los versículos siguientes nos muestran otra faceta, nos muestran otro lado del carácter de Dios, del carácter del Padre. Y el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué bello versículo, es maravilloso. Y cuando llegamos a este punto del Salmo, ocurre otro cambio de tono. Recuerde que ya hablamos de que los 3 primeros versículos hablan de la grandeza de Dios, muestran varias facetas del carácter de Dios, nos muestran una imagen clara de Cristo Jesús en el Salmo 23. Es maravilloso. Vemos que llegamos al Salmo 4, hay problemas, cambia de tono. David ya evidencia su relación y comunión con Dios cuando deja de hablar de él para hablarle a tú, y habla de esto. Pero aquí vemos otro cambio de tono. Ya David no nos deja saber no solamente que este Dios era su pastor, que este Jehová era su pastor, sino que lo describe además como un anfitrión. Escuche bien, ya hace de Dios un anfitrión, y que ha preparado un banquete espléndido para su invitado. Esto es maravilloso. Aquí ya vemos que es un cambio extraordinario en lo que está hablando, y entienda que esto es una tipología profética. Cuando encontramos estas imágenes tan ricas en la Escritura, nos está dando mucho más de lo que vemos a primera vista. Es una tipología profética que habla de las muchas bendiciones que Dios tiene preparada para sus hijos, para su pueblo. Es una mesa. Él dice que preparó un banquete. Y cabe señalar que este cambio aquí nuevamente justifica, ¿verdad?, el estudio que estamos haciendo del Salmo 23, porque nos muestra la riqueza que hay en esta porción de la Escritura, donde habla mucho más. A veces leemos la Escritura rápidamente y no nos damos cuenta de todo lo que encierra. Y aquí vemos que vamos a conocer a Dios un poquito mejor. Y es imposible encerrar a Dios en límites estrechos con una sola figura. Por eso no podemos referirnos que el Salmo 23 solamente habla de el buen pastor. Cuando vemos aquí, él hace de anfitrión. Así que aunque una figura sea muy rica, sea muy buena, siempre tiene más. Y Dios es muy difícil de explicar porque, escuche bien, Dios no se puede definir en una sola palabra. Usted y yo no podemos definir al Dios que tenemos en una sola palabra. Por eso es que estamos estudiando, aprendiendo para poder depender de Él. Ahora bien, para entender el versículo 5, este versículo que habla de aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, tenemos que conocer y entender la tradición de hospitalidad oriental. O sea, en el Medio Oriente hay muchas tradiciones que son muy arraigadas en ese pueblo, y una de ellas era la hospitalidad. ¿Qué pasaba? Habían reglas que eran consideradas rituales, que nadie pasaba por alto, porque violar uno de estos rituales era una ofensa. Se ofendía a la persona que llegaba a la casa, así como se ofendía, ¿verdad? Y si la persona que llegaba, el huésped que venía, no seguía las reglas, pues estaba insultando al anfitrión. Así que todo el mundo pues seguía esta regla. El huésped era acogido en la tienda o en la casa del anfitrión y era agasajado de todas las formas posibles. Escuche bien, esto es importante que usted y yo lo entendamos. Usted tal vez no cree que lo que le estoy enseñando en este momento es importante, pero los hijos de Dios tenemos que ser conscientes de esto. Era agasajado, se les daba la bienvenida a esa tienda o a esa casa. Lo siguiente era que parte de la bienvenida era abrazado, era besado, era, ¿verdad?, acogido. Entonces se le proveía agua para lavarse. Escuche bien. Para lavarse, que del polvo del camino, para refrescarse. Recuerde que estamos hablando de un lugar árido, de un desierto, donde había mucho polvo, donde había piedra, y se le proveía el agua. Recuerde que el agua es uno de los, y esto lo enseñamos justamente cuando estábamos aprendiendo acerca de
el versículo 2 acerca de cómo el agua es una de las riquezas más grandes que hay en el desierto, porque escasea, es limitada. Así que cuando ellos le ofrecían agua a una persona que llegaba a su casa, estaban ofreciendo el bien más preciado que tenían. Pero no solamente esto, dice que después venían y le proveían un ungüento o aceites aromáticos. ¿Para qué? Para pues que se ungieran su cabeza, para que ellos recibieran pues descanso y estuvieran tranquilos y además olorosos. Y por lo último se le ponía la comida, la bebida, se le ponía una mesa que era servida con mucha generosidad. Mucha generosidad. Escuche bien esto, porque es importante. Y hay un versículo, una porción de la escritura en Lucas 7, versículo del 44 al 46, donde vemos al propio Jesús que llega a una casa y se siente ofendido porque no lo recibieron siguiendo los rituales. Mire lo que dice la escritura. Lucas 7, 44 al 46 dice: y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Está hablando de la mujer, ¿verdad? De aquella prostituta que enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas. Dice: y entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que ha entrado no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Escuche bien, era un ritual muy conocido, era algo muy establecido y arraigado en la cultura. O sea, está hablando de que cuando un anfitrión le daba la bienvenida a alguien a su casa, era algo más allá de simplemente decirle: qué bueno que llegaste, ven, pasa, siéntate. No, iba más. Ahora, este versículo describe esa tradición, estos versículos, ¿verdad?, de la hospitalidad del tiempo bíblico. Pero sobre todo, y esto es lo más importante que usted y yo debemos entender, cuando un huésped llegaba a casa de un anfitrión, gozaba de su protección, y era una protección a todo costo. Lo que fuese que el anfitrión tenía que hacer, lo hacía para proteger a la persona que llegaba a su casa. Y la escritura nos muestra dos pasajes. No quiero entrar en esto, ¿verdad?, porque no es el tema, pero muestra dos pasajes donde se ve, se manifiesta esta cultura del anfitrión y la protección que esto de lo que se deriva. El primero lo encontramos en Génesis capítulo 19 del 5 al 8, y es esa porción famosa de la escritura donde vemos que los ángeles llegan a casa de Lot, y aquellos que vivían en Sodoma y Gomorra querían a los ángeles y el Lot no se los entrega. Bueno, esta es una parte donde se habla de esto, donde muestra en detalle cómo era que el anfitrión hacía lo que tuviera que hacer para cuidar, para resguardar, para proteger a su huésped. También hay otra porción de la escritura que lo dice en Jueces 19 del 21 al 24. Ahora usted se enseña: pastora, ¿por qué me está enseñando todo esto? Bueno, entienda, esto es impresionante. David hace referencia a estas tradiciones con un propósito definido. Él quiere que recordemos todo lo que Dios hace por usted y por nosotros. Dios nos hace una invitación. Él nos hace una invitación para que vengamos a la mesa. Él te dice: la mesa está servida, y nos hace una invitación para que usted y yo lleguemos a esa mesa y nos sentemos a comer, y nos da la bienvenida y nos abraza y nos besa y nos ofrece agua, esa agua que sacia y que salta para vida eterna. Es algo impresionante lo que Él hace. Él te dice: yo te doy mis bienes más preciados, mi mesa está servida para ti. Y aquí vemos que es maravilloso ver cómo Él hace. O sea, Él hace gala de esa experiencia de anfitrión, y simplemente te dice: mira, aquí está todo. Él nos recibe, Él nos abraza, Él nos besa, Él nos da la bienvenida y prepara mesa, una mesa de alimento de todo tipo. Pero mientras permanezcas bajo su techo, escúchame bien, mientras permanezcas bajo su techo, mientras permanezcas bajo su palabra, mientras permanezcas bajo su voluntad, mientras permanezcas bajo su sala, estás protegido. Nada podrá tocar tu vida, nada podrá tocar tu casa, nada podrá tocar tu familia. Él te promete protección y te promete que hará todo lo que tenga que hacer para que tú seas protegido.
listo para que estés resguardado por el anfitrión. Esto es lo que David nos está diciendo. Él dice, no importa, ya pasé el valle de sombra de muerte, ya pasé el peligro, ahora voy a un banquete, me voy a sentar a la mesa con mi padre, me voy a sentar a la mesa con este buen pastor que me va a proteger a todo costo, a cualquier precio va a proteger mi vida. Y esto es maravilloso, es una oferta que usted y yo no podemos darnos el lujo de recibir. De hecho, en la Escritura habla que Jesús toca la puerta. Si nosotros le invitamos y le dejamos entrar, dice que Él entra. Él entra. Es una invitación que usted y yo no podemos de ninguna manera, de ninguna forma podemos rechazar. Y es maravilloso. Mire lo que dice Juan 14 del 2 al 3. Mire lo que dice. Este es Jesús hablando. Jesús diciendo. Y Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Oh, maravilloso. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravillosa invitación nos hace Jesús. Está hablando de salvación. El Padre te está diciendo, si tú te mantienes bajo mis alas, yo te prometo salvación y vida eterna. Yo te prometo agua que salta para vida eterna. Yo te prometo mi protección. Vas a estar bajo mi cuidado. No habrá enemigo que te toque. Mi vara y mi callado te estarán alrededor tuyo. Yo te voy a proteger. Mi mesa ya está lista. Mi banquete ya está listo. Mi casa está lista. La pongo a tu disposición. Esto es maravilloso. Es una invitación, le digo, no podemos rechazarla. Vivimos en tiempo donde a nadie ahora le importan las cosas de Dios. Desechan la mesa del Señor, desechan las invitaciones que el Señor le hace. Una y otra vez el Señor está tocando a tu puerta. Una y otra vez el Señor te está invitando a que vengas a tener comunión con Él, a sentarte en esa mesa, en ese banquete que Él ya tiene preparado para ti. Es una noche en la que yo quiero que reflexiones. ¿Qué he hecho? En algún momento de mi vida he rechazado la invitación del Señor, me he apartado, me he dejado entretener por los ruidos en el valle de sombra de muerte y no he llegado al banquete. Y el banquete está listo, la mesa está preparada y el Señor está esperando por ti y por mí. Está esperando que decidamos ir a compartir este banquete con Él. Es impresionante. Así que estamos viendo que la mesa el Señor la prepara. Tú pasas el valle de sombra de muerte, pero no vas solo. Él te va guiando, Él va adelante y luego ocupa ese lugar al lado tuyo, a tu derecha, no te deja caer, te levanta, te fortalece, te consuela y te protege para llevarte hasta ese banquete. Y ¿qué es lo que Él ha hecho? Una invitación. ¿Para qué? Porque Él quiere ejercitar esa hospitalidad y sobre todo quiere protegernos de cualquier enemigo que quiera venir a, ¿verdad?, atacarnos, de cualquier enemigo que esté acechando en la sombra. Usted y yo, fíjese bien que esto es impresionante, porque usted y yo en algún momento dado éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Usted me dirá, pero pastora, ¿por qué? Porque vivíamos en nuestros delitos y pecados y nuestro estilo de vida iba en contra de la voluntad de Dios. Nuestro estilo de vida iba en contra del estilo de vida que Dios nos propone. Entonces no éramos precisamente aceptos para sentarnos a esta mesa. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Nos extiende esta invitación. Nuestro estilo de vida rechazaba la voluntad de Dios. Aún así viene Dios y nos extiende esta invitación. Solo un Dios tan misericordioso puede hacer algo así. Nos invita a que vayamos a su casa, nos invita a que hagamos su voluntad, nos invita a que podamos disfrutar de esa vida eterna y nos trata de manera especial como sus huéspedes, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios. Pero esta invitación implica un cambio de estatus, dejar de ser esos enemigos de Dios, dejar de ser esos que eran, ¿verdad?, que rechazaban la forma de vida de Dios para convertirnos en hijos
hijos de Dios, en ovejas de su prado, en alguien que va a seguir esa luz y que va a, ¿verdad?, ir de su mano en el valle de sombra de muerte. Necesitamos ese cambio, convertirnos en esos hijos. Y Dios nos extiende esa invitación para poder otorgarnos sus favores. Todo rey otorga favores. Nuestro Padre Celestial es el rey y Él quiere otorgar favores a sus hijos. Y de la única forma que lo puede hacer es cuando usted y yo aceptamos esa invitación para morar en su casa y vivir de acuerdo a su voluntad, vivir de acuerdo a sus mandamientos y bajo su protección. Ahora, déjeme aclarar esto, porque hay algo más, ¿verdad? Además, el versículo continúa y dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Oh, aquí hay mucho más, mucha tela por donde cortar. En el versículo 1 vimos a Dios prometiendo que nada nos faltará. Escuche bien, nos promete que nada nos faltará. Habla de una provisión material, el techo, el abrigo, el alimento. Él dice, nada os faltará. Pero también, por supuesto, se refiere a la sanidad, a la paz, se habla del consuelo, habla del descanso. O sea, está hablando de muchas cosas cuando dice nada te faltará, porque nada es nada. Esto ya lo enseñamos, pero aquí vemos que Él prepara una mesa hermosa, una mesa bien equipada, una mesa suculenta, pero lo hace delante de nuestros angustiadores. Escuche bien, no solamente es que prepara una mesa, prepara un banquete, sino que lo expone delante de tus angustiadores, delante de aquellos que te han hecho mal. Esto es tremendo. Y yo quise buscar los significados, analizar estas palabras en el original para ver qué es lo que este versículo contenía, que nos pudiera hacer entender lo que el salmista nos estaba tratando de decir. Y fíjense que la palabra aderezas es la palabra hebrea arak, y tiene un significado, wow. Cuando usted la busca, pues obviamente es aderezar, naturalmente, pero habla de arreglar, habla de preparar, habla de acomodar. Pero lo siguiente me dejó como wow, porque lo siguiente es poner en orden. Escuche bien, la palabra aderezar se puede traducir como poner en orden, pero también es alinear para la batalla. Escuche bien, esta palabra se puede traducir alinear para la batalla, combatir. Estamos hablando de términos de guerra espiritual. O sea, el Padre aquí no solamente es el anfitrión, pero para poder protegerte, Él está dispuesto a ir a la batalla. ¿Por qué? Porque Él es Jehová de los ejércitos. Él es Jehová Sebaot. Y dice, yo voy a la batalla por ti. Y mire lo que dice aderezas. O sea, Él pone en orden sus filas. Él pone en orden a sus ejércitos celestiales para que vayan a pelear por ti, para que vayan a protegerte. Él envía esos refuerzos porque ni aún en el valle de sombra de muerte tú estás solo. Es impresionante lo que está haciendo. Aquí dice que los pone listos para la batalla, para combatir. Habla de guerra espiritual, de la guerra que Él hace por ti. Él ha hecho todo. Él no necesita que tú le pidas. Él ya está listo para combatir por ti. Él está listo para enviar sus ejércitos celestiales a pelear por ti la buena batalla. Impresionante. La palabra mesa me dejó completamente así como que un poquito, porque uno espera, bueno, mesa es una mesa, todos sabemos lo que es una mesa, y por implicación pues habla de comida, ya que es una mesa, eso es lo que se hace en una mesa, pero también habla de convite, pero viene de una raíz, y esta raíz de esa palabra es muy interesante. La palabra para mesa en el hebreo es la palabra shulhan, y me impresiona que viene de una raíz que es shalag, y quiere decir, escuche bien, quiere decir amenazar. O sea, esta palabra no solo quiere decir mesa, quiere decir amenazar, quiere decir enviar lejos, arrojar, despachar, despedir, echar, enviar, mandar, repudiar, soltar. Esto habla de liberación. Estamos hablando no solamente de guerras espiritual, sino también de liberación. Esos enemigos que vienen contra ti, hay un ejército que está esperando por ellos para echarlos fuera, para liberarte, para que no puedan tocarte. Esa es una mesa importante, es una mesa donde tú y yo no podemos faltar. Tenemos que sentarnos a esa mesa, porque si estás en esa mesa, no habrá nada que te pueda tocar. Mire qué interesante está esto, pero para que no haya duda, le quiero mostrar una palabra más, y es la palabra angustiador.
angustiadores. Obviamente la palabra angustiadores te da una idea de qué es lo que es. Y esta es la palabra sarar en el hebreo, que quiere decir adversario. Oh my God. Quiere decir adversario, angustiador, enemigo. O sea, está claro, no hay demonio, no hay enemigo, no hay adversario que pueda venir contra ti si estás sentado a la mesa del Señor. Mire lo que dice, pero además tiene otro significado y quiere decir afligir, atribular, encerrar, hostigar, sitiar. Todos son términos de guerra, de confrontación, de liberación. En otras palabras, Dios te dice, si estás sentado en mi mesa, mi protección está sobre ti. Tus enemigos se van a parar ahí delante de esa mesa, van a ver la mesa que tú estás sentado en el banquete, pero no te van a poder tocar, no te van a poder afligir, no te van a poder sitiar, no te van a poder tormentar, no te van a poder angustiar. Tú, hijo de Dios, empieza en esta noche a mirarte por dentro, a mirar tu situación en este día y decir, ¿será que me he levantado de la mesa del Señor? Que he dejado que los ruidos en el valle de sombra de muerte no me permitan ver el banquete que ya Dios tiene preparado para mí. ¿Será que esos ruidos no me han dejado acercarme a la mesa del Señor? Él está listo, Él está preparado. Hay un banquete preparado para ti y es impresionante. Habla de Jesús, habla de nuestro Señor en otra de las facetas de su vida. Habla de nuestro libertador. Ya no solamente es un anfitrión que prepara mesa, que nos recibe con los brazos abiertos, así como recibió al hijo pródigo, porque usted y yo somos el hijo pródigo, sino que también es nuestro libertador. Y mire lo que dice Lucas 4:18, es maravilloso la palabra de Dios. Dice, el Espíritu del Señor, y aquí está, obviamente está hablando Jesús, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. A pregonar el año bueno y agradable del Señor. Nuevamente encontramos otra imagen de Jesús, otra imagen maravillosa de nuestro Dios en el Salmo 23, y aquí lo vemos como nuestro libertador, ahí bien camuflajeado en el Salmo 23. Enfrenta a nuestros enemigos, los expone públicamente, ¿verdad? ¿Y qué hace? Los derrota. ¿Para qué? Para protegernos, para libertarnos. Así que mientras usted y yo nos mantengamos bajo su sala, nos mantengamos en la casa, nos mantengamos bajo su voluntad, estamos en su protección. En este tiempo muchos han apartado la vista del trono de Dios, muchos se han alejado de lo que Dios quiere y muchos dicen, bueno, yo estoy en casa, no me estoy congregando, pero estoy bien porque estoy orando, estoy buscando a Dios. Mentira. Busca congregarte, busca a Dios, ponte a cuentas con Él, porque si tú estás alineado a su perfecta voluntad, quiere decir que estás haciendo lo que Él quiere, y ese manto de protección es lo que se va a levantar alrededor de tu vida. Nada te podrá tocar a ti, nada podrá tocar a los tuyos. Hay una protección que el anfitrión tiene preparado, hay un banquete, no puedes perderte este banquete. La mesa está servida y no solo habla de satisfacer nuestras necesidades y saciarlas, pero también de proveer libertad para poder disfrutar de ellas. Muchos de los hijos de Dios, el Señor le provee un buen trabajo, le provee una buena casa, y ¿sabe qué? Que se vuelven esclavos del trabajo, se vuelven esclavos de la bendición que Dios le dio y ya no pueden disfrutar de esa casa. Dios no solamente quiere darte bendiciones, sino que quiere darte la libertad para que disfrutes de esas bendiciones. Ese es el Dios que tenemos. De nada sirve que Dios provea para saciarnos con esa provisión si no podemos disfrutarla. Ese es el Dios. La mesa estará servida, y cuando la imagen de la mesa servida habla del favor de Dios, habla de ese favor y de esa gracia que Dios tiene ya preparado para la vida de sus hijos. Tenemos que ser así. Él extiende una invitación, y esa invitación que Él extiende, la extiende para que tú y yo podamos disfrutarla, para ir a su casa. Se refiere a salvación. Escucha bien, Dios no sé, esa extensión de esa invitación es para salvación, para vida eterna, para mantenernos en sus caminos, para mantenernos buscando de Él. Pero si tú y yo aceptamos esa invitación, entonces Él promete cuidarnos, protegernos, y no solamente eso, si permanecemos en esa casa, Él va a proveer y no tendremos falta de ningún bien. Este es el Salmo 23 lo que dice, pero además vamos a disfrutar
de su gracia, vamos a disfrutar de su favor, vamos a disfrutar de sus bendiciones y nos van a saciar y nos van a satisfacer en todas nuestras necesidades. Esto es maravilloso. Escuche bien, es maravilloso. Ahora bien, en la mesa del Señor es donde hay comunión. Cuando usted se sienta a la mesa con su familia, usted comparte tiempo, usted habla, hay comunión, es donde usted invita a los amigos, a la familia, donde se unen para compartir. Y esto es lo que hace Dios. Dios nos invita a su mesa para exponer a nuestros enemigos, ciertamente, y es una declaración de guerra que Él le hace a nuestros enemigos. Es como si le dijera, si los tocan, se las van a ver conmigo. Esto es lo que le dice Dios a nuestros enemigos. Pero mire lo que dice el Salmo 118 del 5 a 6. Mire lo que dice, desde la angustia invoqué a Jehová. Mire lo que dice el salmista. Y me respondió Jehová poniendo en lugar espacioso. Enseñamos acerca de estos lugares espaciosos, ¿verdad? Dice, Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Escuche bien. Este es el Salmo 118, versículos 5 y 6. Y esta es la versión de la Reina Valera. Pero hay otra versión que me gusta muchísimo, como lo dice, es la Biblia al día. Dice, desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. Escuche bien, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Lugares espaciosos es sinónimo de libertad. Cuando usted está en lugares espaciosos, esos lugares espaciosos que dice al principio el Salmo 23, que Él nos pone allí, que Él nos lleva a esos lugares, quiere decir que Él nos da libertad. Libertad para disfrutar su gracia, libertad para disfrutar su favor, libertad para disfrutar de las bendiciones que Él ya tiene. Pero nos recuerda que vamos a tener que atravesar valles de sombra de muerte, pero si llegamos al otro lado, nos sentaremos a la mesa del Señor y vamos a tener todo lo que usted y yo necesitemos. Esto es lo que está hablando el Salmo 23. Habla de libertad. Nadie podrá tocarnos. Aquí el salmista dice, ningún mortal puede tocarnos. Nada me puede hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. No le voy a temer. Él está conmigo. Él camina a mi derecha. Dice el Salmo, ¿verdad? 16, no me hará caer. No me hará caer. Los hijos de Dios no podemos dejar que los ruidos de la sombra nos angustien, sino que debemos proseguir a la mesa del Señor. Es una mesa donde están todas nuestras necesidades saciadas, materiales, emocionales, espirituales. Mire lo que dice Primera de Corintios 10, del 16 al 17, dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos en aquel mismo pan. En otras palabras, cuando usted y yo nos sentamos a esa mesa, estamos compartiendo lo que Cristo hizo con nosotros. Esa es la mesa que Dios el Padre tiene preparado. La mesa del Señor es un lugar para tener comunión con Él. Es un lugar para poder tener una relación cercana por Él. Por eso es que David dice que es uno de los hombres en la Escritura conocido por su comunión con Dios, por su relación cercana con Él. Decía, aderezas mesa delante de mí. O sea, ya él sabía que había una mesa donde él podía ir, donde podía saciarse y donde podía sobre todo tener comunión con el Padre, donde el buen pastor le iba a proveer todo lo que necesitaba, le iba a cuidar el alma, el espíritu y le iba a proveer para todo lo material. Esto está hablando David. Es una mesa para tener comunión, es una mesa espiritual donde usted y yo vamos a ser saciados, donde no vamos a salir igual. Es maravilloso poder ver esto. Y esta invitación que Dios nos hace no es temporal. Hablábamos que esta es una invitación que habla de salvación y vida eterna. Es una invitación eterna. No es algo temporal, no es para una ocasión especial, es algo de vida eterna. Y esto lo confirma el versículo siguiente, el último versículo de Salmo 23 dice, ¿verdad? Y en la casa de Jehová moraré, ¿verdad? Por largos días. Habla de una invitación eterna. Si usted y yo aceptamos esta invitación para morar eternamente en la casa del Señor, vamos a gozar de toda
todas las bendiciones que ya esta mesa tiene preparada para usted y para mí. Este es un banquete de celebración sobre nuestros enemigos. Es un banquete que dice que Él venció por nosotros. Dice que Él está celebrando que venció y quiere mostrarle a nuestros enemigos que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De esto habla este banquete. Es un banquete impresionante. Y yo solamente, cuando estaba preparando esta prédica esta tarde, estaba estudiando y yo solamente me puedo imaginar la escena. Usted sabe, usted y yo sentados en esa mesa disfrutando de este banquete con el Señor, disfrutando de su compañía, de su comunión, y nuestros enemigos sentados mirándonos allí frente a nosotros, ¿verdad? Observándonos rabiosos. ¿Por qué? Porque no nos pueden tocar, porque no nos pueden hacer daño, porque ya fueron vencidos, porque ya fueron expuestos públicamente, porque el acta de los decretos fue cancelada, porque ya no tienen nada en nosotros, porque el valle de sombra de muerte no nos puede retener, porque la muerte fue vencida. Esto es lo que es la imagen que venía una y otra vez a mi mente. Pero ¿sabe qué? No solamente esta mesa que es una mesa preciosa, está ya, ¿verdad?, con todas las bendiciones disponibles, está allí con todo lo que usted y yo necesitamos, pero también tiene un significado mesiánico. Hay algo más allá y lo encontramos en Apocalipsis 19 del 7 al 9. Yo quiero leerle esta porción de la escritura porque es maravilloso ver cómo yo le he enseñado una y otra vez que la escritura es consistente, que no hay conflicto en toda la escritura. Así que me encanta poder ir de un lado, de atrás. Hoy hemos visto versículos en Génesis, en Jueces, en Salmos, en Primera de Corintios, en Lucas, y ahora vemos Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la escritura es consistente. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 9, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Wow! Maravilloso. Hay un banquete al que los hijos de Dios van a ser invitados. Y cuando hablo de los hijos de Dios, dice, mire que la palabra aquí es bien clara, ¿verdad? Porque muchos se creen que porque aceptaron a Cristo un día como Señor y Salvador van a poder vivir como quiera, van a poder vivir aquí, allá, hacer lo que quieran, y un día serán, ¿verdad?, invitados al banquete de la boda del Cordero. Pero no es así. Aquí habla, ¿verdad? Dice que se le ha concedido que se le vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Acciones justas de los santos. Dios demanda que usted y yo vivamos de acuerdo a sus mandamientos para poder permanecer en su casa, y seremos invitados a esas bodas del Cordero y podemos permanecer, ¿verdad?, en esa comunión, sentados a esa mesa que ya está preparado para nosotros, que el anfitrión ya tiene preparado. Y los que han permanecido en esa casa, los que han permanecido haciendo esas acciones justas, aquellos que han permanecido cumpliendo la voluntad de Dios, van a poder disfrutar de este banquete. Es un banquete que será presidido por Cristo mismo. Es un banquete que nos va a dar vida eterna, va a saciar nuestra alma, va a saciar nuestro espíritu, va a sanar nuestro cuerpo y va a proveer para todas nuestras necesidades materiales. ¡Qué maravilloso! Sobre esa mesa estarán todas las bendiciones espirituales que ya Cristo compró con su sangre. Porque esa mesa costó precio de sangre. Para que usted y yo tengamos todo esto, Él tuvo que pagar un precio muy alto como anfitrión. Así que usted y yo tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que ser conscientes de lo que Dios está haciendo. Esta mesa representa lo que Cristo es para nosotros. El Salmo 23 es más allá de lo que vemos. Cuando leemos el Salmo, vemos que es toda una poesía, es un canto de alabanza a nuestro Dios, que exalta su magnificencia, exalta su majestad, pero que
en el trasfondo, una y otra vez vemos la imagen de Cristo reflejada en todas las facetas de su carácter. Vemos a un Cristo que es el buen pastor, vemos a un Cristo que es el príncipe de paz, vemos a un Cristo que es nuestro sanador, que es nuestro libertador, que es nuestro primer consolador, que es todo aquello que Él representa, todo aquello que Él es. Y que realmente nosotros necesitamos conocer todas estas facetas del carácter de Cristo para poder depender de Él, para poder verdaderamente saber y conocer en quién estamos depositando nuestra fe. Muchas veces no entendemos y creemos, sí, Dios sana, Dios hace esto, Dios hace aquello, pero hello, ¿sabemos realmente? Hay una convicción, hemos recibido la revelación de lo que realmente Él hace y Él es, porque Él es más allá que una simple poesía. Él es más, mucho más que una simple imagen. Vemos a un Dios que es libertador, que te ha prometido que va a vencer a tus enemigos, que los va a derrotar, que no les va a permitir tocarte y que va a pagar a cualquier precio, ¿verdad? Por esa libertad y por esa protección. Y ese precio fue pagado en la cruz del Calvario y es un precio de sangre. Tenemos que entender todo esto. Así que esta noche quiero dejarte con estas reflexiones acerca de lo que realmente ya Cristo hizo. Yo creía que iba a poder terminar el Salmo hoy, creía que iba a poder terminar con el versículo 5, ni siquiera hemos terminado el versículo 5, aún falta aderezas mi cabeza con aceite y eso es otro rollo, así que no quiero entrar ahí porque empezamos hablando de guerra espiritual, estamos hablando de guerra espiritual, estamos hablando de liberación de lo que Dios hace. Él pelea por ti y por mí. Él es Jehová Sebaot, Él es Jehová de los ejércitos. Él va delante de nosotros peleando y cuando vayamos a pasar el valle de sombra, Él se para al lado nuestro, a nuestra derecha, para no dejarnos caer, dice la Escritura. Él está con nosotros y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Su amor nos sostiene, su presencia nos lleva y así como el pueblo de Israel tuvo una nube que los cubría y una columna que los guiaba, así mismo nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial que todos los días hace lo mismo por nosotros porque su misericordia se renueva cada mañana.